Mi hermano me decía siempre serás un fracasado como papá, pero cuando necesitó dinero para la quimioterapia de su hija, solo yo pude ayudarlo y me suplicó de rodillas. Pensaba que la situación era grave hasta que lo vi con un nuevo carro y a mi sobrina sana entonces ahora en serio necesitara el dinero para un abogado. Desde que tengo memoria, Mark se dedicó a construir su personalidad como si fuera un maldito personaje de película, el exitoso, el fuerte, el hijo brillante que no cometía errores, que sabía invertir, que hablaba bonito, que podía mirar por encima del hombro a cualquiera sin que nadie lo cuestionara. Incluso de niños, mientras yo pedaleaba con esfuerzo una bicicleta oxidada y parchada con cinta, él ya tenía una BMX nuevecita que ni sabía usar bien, pero igual la mostraba como si fuera un trofeo. Era ese tipo de persona que no solo tenía cosas, sino que necesitaba que los demás supieran que las tenía, que vieran que podía. Y si de paso te aplastaba un poco con su ego, mejor. A mí me tocó el otro lado del reparto, el callado, el que arreglaba cosas en lugar de comprarlas, el que heredó las manos llenas de grasa de papá y la costumbre de aguantar más de la cuenta. Mamá siempre hizo como si no notara las diferencias, pero todos sabíamos cuál de los dos era su orgullo. No es que Mark fuera simplemente exitoso, era cruel al mostrarlo. Tenía una habilidad asquerosa para disfrazar cada comentario con una falsa sonrisa. Cuando cumplí 30 y aún estaba viviendo en un apartamento alquilado en un barrio donde tenías que dormir con el aire apagado si querías oír los disparos a tiempo, él me envió una postal desde un resort en Punta Cana. Decía, hermano, espero que algún día tú también puedas salir del taller, todos merecemos una escapadita. No era un mensaje fraternal, era una daga. Y era así todo el tiempo. Cuando papá murió y lo enterramos sin mármol en la lápida porque yo no podía costearlo y Mark no tenía tiempo para encargarse, lo primero que dijo al ver la tumba fue supongo que para lo que fue, esto está bien. Después, en la cena, se giró hacia mí y soltó con voz de brindis a ti te dejó su legado, no, supongo que tú sí sabes lo que es ser un fracasado. Lo peor no era que lo dijera, era que los demás lo tomaran como una broma entre hermanos. Yo siempre he trabajado como técnico back. No es glamoroso, no hay premios, no hay fotos en yates ni publicaciones con hashtags motivacionales, pero paga las cuentas. A veces mal, a veces con lo justo. Me levanto a las 5, llego a casas que huelen a perro mojado o a cigarro viejo, me meto bajo unidades llenas de cucarachas o polvo, y regreso a casa con las manos partidas, los codos entumidos y la espalda jodida. Pero duermo tranquilo. Nunca tuve tarjetas sin pagar ni préstamos de 6 cifras por andar aparentando. Cuando mamá empezó con sus primeros olvidos, cuando me llamó una noche para decirme que no encontraba la salida del baño estando en su propia casa, fui yo el que la llevó a cada cita médica, yo quien le llenó los pastilleros. Quien se aprendió los horarios del donepecilo, quien durmió en el sofá por si se levantaba desorientada. Mark aparecía una vez cada tanto, con una camisa planchada, un ramo de flores que no sabíamos dónde poner porque ella ni recordaba que era alérgica, y la excusa de siempre es que los negocios no me sueltan. Cuando supe que su hija, Lily, estaba enferma, no dudé. Me llamó un martes por la noche, llorando. Sí, llorando. Al principio pensé que algo le había pasado a mamá. Su voz era desesperada, agitada. Me dijo que estaba en el hospital, que los médicos habían confirmado que Lily tenía leucemia, que necesitaban tratamiento urgente, que el seguro se lavaba las manos, que no sabía a quién acudir. Me soltó un discurso que en otra vida le habría comprado completo, sé que no hemos tenido la mejor relación, sé que he sido un idiota muchas veces, pero esto no es sobre mí, es sobre mi hija. Y solo tú podrías entender lo que significa perder a alguien, tú que estuviste con papá cuando murió. Me caló profundo. Me aplastó. Me hizo sentir, por un momento, que lo pasado no importaba, que Lily era inocente en toda esta mierda y que si tenía una forma de ayudar, debía hacerlo. No fue sencillo. Ese dinero que le presté no era parte de ningún fondo secreto. Eran mis ahorros de más de 8 años. Dinero que fui juntando con cada turno extra, con cada reparación que hacía los domingos por la tarde, dinero que había reservado para un terreno pequeño en las afueras de Tucson donde quería construir una casita, sencilla.
Sin lujos, con árboles, con espacio para que mamá pudiera ver la luz del día sin miedo a perderse. $40,000. Una cifra que para Mark era solo una inversión, para mí era todo. Pero igual se los di. Firmamos un pagaré que redactamos a mano. Él dijo que no era necesario, que confiara, pero yo insistí. Me dijo que estaba vendiendo la casa del lago, que en menos de 2 meses me devolvería cada centavo. Y yo, a pesar de todo, le creí. No porque confiara en él, sino porque no creí que alguien pudiera mentir con algo tan serio como el cáncer de su hija. Pasaron los días y no recibí actualizaciones claras. Al principio pensé que estaban ocupados con el tratamiento, que los hospitales, las quimios y los exámenes no dejaban espacio para llamadas o mensajes largos. Me limité a preguntar cómo seguía Lily. Él decía, mejorando, fuerte, luchando como una campeona. Nunca mandaba fotos, nunca decía en qué hospital estaban exactamente, nunca pedía que fuéramos a visitarla. Decía que no quería que Lily se viera expuesta, que estaba muy delgada. Todo parecía encajar, pero había algo que no cuadraba. Algo que no terminaba de sonar honesto. Lo atribuí al estrés. A que quizá yo estaba siendo paranoico. Quise pensar que aún podía confiar en él, que después de tanto, por fin podía demostrar que no era ese hijo de puta narcisista que siempre había sido. Pero todo se fue al carajo cuando lo vi conduciendo un Tesla nuevecito, recién salido del concesionario, sonriendo como si no le debiera nada a nadie y como si no tuviera una hija luchando por su vida. Ahí empecé a juntar las piezas, no porque quería, sino porque ya no me quedaban excusas para ignorar lo evidente, algo estaba podrido. Y esta vez no pensaba quedarme con los brazos cruzados. Esta vez, por más que doliera, iba a llegar hasta el fondo. Porque una cosa es que me llamen fracasado, y otra muy distinta es que se aprovechen de mi corazón para llenarse los bolsillos. Esa fue la última noche en que lo vi como mi hermano. Desde ahí, empezó a convertirse en mi objetivo. Actualización 1. Había pasado un poco más de mes y medio desde aquella llamada nocturna donde Mark, entre sollozos y frases cortadas, me había convencido de prestarle $40,000 con el pretexto más duro que alguien puede usar. La supuesta quimioterapia urgente para salvarle la vida a su hija. Yo había seguido con mi rutina, tratando de no pensar demasiado en la ausencia de noticias concretas, tragándome las dudas y convenciéndome de que, si no me decía mucho, era porque realmente estaba demasiado ocupado entre hospitales, tratamientos, papeleos y médicos. Me costaba, no te voy a mentir. Me carcomía por dentro pensar en mi dinero, sí, pero también me mataba la idea de Lily sufriendo, de Mark arrodillado en una sala de espera, de su esposa con las manos temblorosas firmando consentimientos médicos. De todo ese infierno silencioso que uno se imagina cuando alguien te dice leucemia. Nunca me imaginé que la verdadera enfermedad no estaba en la sangre de Lily, sino en la moral podrida de su padre. Un viernes por la tarde, saliendo de un trabajo cerca de Mary Cooper Road, estaba en mi camioneta esperando a que cambiara la luz cuando, de reojo, vi pasar un vehículo que me resultó vagamente familiar. No el modelo en sí, porque vamos, yo no soy de fijarme en esas mierdas caras, pero la silueta de la persona que lo manejaba. Me giré instintivamente y, para mi maldita sorpresa, era él. Era Mark. Con unas gafas oscuras ridículas, el brazo izquierdo apoyado con total descaro en la ventanilla, sonriendo como idiota mientras giraba hacia el estacionamiento de un restaurante de esos caros. Con toldos blancos y ballet parking en la entrada. Frené de golpe, con el corazón golpeándome el pecho. No podía ser. Lo vi bajar con una camisa polo blanca, de esas que cuestan más de lo que yo gasto en mercado en una semana, y del lado del copiloto bajó Lily. Pero no bajó como una niña enferma, no bajó como alguien debilitada por quimios ni con una gorra que le cubriera la cabeza rapada. Bajó saltando, literalmente saltando, con un peluche rosado colgando del brazo, riéndose mientras corría a abrazar a alguien que ya los esperaba ahí. Estacioné a unas cuadras, mal, en una zona donde no debía, y caminé con los hombros tensos como cuerdas. Me escondí tras uno de los toldos del restaurante y observé lo que no quería ver.
Mark abrazaba a dos tipos trajeados, uno de ellos le dio una palmada en la espalda como si lo estuviera felicitando. Luego sacó su teléfono y empezó a mostrarles algo en la pantalla. Lily estaba sentada al borde de una fuente decorativa, jugando con su peluche. En ese momento, lo supe. No sentí rabia al instante, no sentí frustración ni tristeza, sentí vacío. Esa clase de vacío seco, incómodo, que no se puede llenar con excusas. El hijo de puta me había mentido. Me había visto a los ojos, había usado la cara de su hija, su supuesta enfermedad, para sacarme dinero. Y ahí estaba, comiendo como rey, en un puto Tesla, sin una pizca de culpa, sin un gramo de vergüenza. Lo peor no fue la estafa, lo peor fue darme cuenta que ni siquiera había necesidad real detrás. Que todo fue teatro. Un guión bien armado, con lágrimas incluidas. Esa noche no dormí. Volví a casa con las manos apretadas al volante como si fuera a romperlo, pasé de largo mi apartamento y terminé en el porche trasero de mamá, mirando la noche como un estúpido. Tenía el teléfono en la mano, con el número de la esposa de Mark abierto, pero no me atrevía a marcar. No sabía si ella era parte de esto o una víctima más. Finalmente lo hice, cerca de las 11:30. Me contestó con una voz apagada, nerviosa, como si ya supiera por qué llamaba. Le pregunté si Lily estaba bien, si la quimioterapia había funcionado, si estaban todos en casa. Tardó en responder. Dijo que sí, que Lily estaba mucho mejor, que gracias a Dios había sido menos grave de lo que pensaban, que al final solo habían hecho algunos análisis, un par de transfusiones preventivas y ya. Usó esa palabra varias veces. Preventivo. Le pregunté si habían hecho quimio CAR-T, la misma que Mark juró que necesitaban con urgencia, la misma que supuestamente no cubría el seguro. Se quedó callada. Luego dijo, no exactamente, fue algo menos invasivo, pero igual costoso, ya sabes cómo es el sistema de salud. No supe si colgarle o vomitar. En vez de eso, fui por mi laptop, abrí mis correos, encontré el correo que Mark me mandó cuando me pidió el préstamo, ahí decía que estaban en Phoenix Children's Hospital, en el ala de oncología pediátrica. Y que le estaban haciendo a Lily una terapia celular de última generación. Entonces me armé de valor, volví a ponerme la chaqueta y salí directo hacia el hospital. Sabía que no me darían información directa, no siendo familiar directo ni tutor legal, pero tengo años de experiencia sabiendo cómo hacer que la gente hable. Esperé a que el guardia saliera a fumar, le ofrecí una cerveza de las que llevaba en la camioneta, una costumbre que tengo por si me invitan a quedarme más tiempo en alguna reparación, y, entre risas. Le pregunté si había visto a una niña llamada Lily con el apellido de Mark por ahí. El tipo me miró raro y dijo que ese apellido no le sonaba. Le insistí, le mostré una foto de ella en mi celular, y él, aún con la lata en la mano, me respondió algo que me partió en dos. Ella vino hace poco con fiebre, pero no fue hospitalizada. Solo una consulta rápida en urgencias. Nada grave. El frío que me recorrió la espalda fue distinto al de la noche. Era el tipo de frío que te sube por la columna cuando entiendes que todo lo que viviste fue una mentira construida con precisión y sin remordimiento. Volví al auto, me quedé sentado ahí como una hora, procesando. Entonces sentí como todo en mí empezó a cambiar. No era rabia todavía. Era una claridad nueva. Una calma distinta, como si mi cerebro se hubiera encendido con un solo propósito, hacerlo pagar. Y no me refiero a los 40.000. Me refiero a cada palabra que dijo, a cada mirada de superioridad, a cada vez que me llamó fracasado, a cada jodido recuerdo donde él me pisoteaba mientras yo lo dejaba pasar porque creía que, en el fondo, seguíamos siendo familia. Esta vez no iba a dejarlo ir. Esta vez, él iba a aprender lo que se siente cuando alguien te desarma la vida para su propio beneficio. Actualización 2. Pasaron un par de semanas desde aquella noche en que confirmé con mis propios ojos y oídos que mi hermano era un maldito estafador de sangre fría. No había otra forma de decirlo. El tipo no solo me había mentido a mí, su hermano, sino que había construido todo un teatro usando como protagonista a su hija, una niña que no tenía ni idea de que estaba siendo usada como carnada para robar dinero.
Cada vez que pensaba en eso me ardía la garganta. Me daba asco. Literalmente sentía el cuerpo revolverse como si tuviera que escupir algo podrido. Porque una cosa es ser un cabrón de esos que se cree mejor que el resto, pero otra muy distinta es tener los huevos de inventar una enfermedad en un niño para sacar plata. Eso ya era otro nivel de miseria. Y lo peor de todo era que, mientras yo intentaba dormir por las noches lidiando con el remordimiento de haberle entregado tanto, él seguía con su vida como si nada, manejando ese puto Tesla blanco por toda la ciudad. Posando para fotos en restaurantes de lujo y escribiendo mierdas motivacionales en sus redes sociales como si fuera una especie de gurú financiero o coach de vida. Yo no soy de los que se vengan con insultos ni con gritos. No soy el tipo que explota, hace un escándalo y luego se arrepiente. Mi forma de vengarme es en silencio, despacio, midiendo cada paso como si estuviera arreglando un sistema de aire central con fugas. Primero localizas la grieta, luego la sellas sin que nadie note que estuviste ahí. Así que me senté una noche frente a la mesa de mi cocina, abrí mi portátil y empecé a ordenar todo lo que tenía. Correos, mensajes, capturas de pantalla, los movimientos de mi cuenta donde se reflejaba la transferencia de los 40,000, la dirección del hospital donde supuestamente estaba internada Lily. El testimonio del guardia que me confirmó que la niña nunca había sido ingresada, y todo el historial que pude rescatar del puto enlace de GoFundMe que todavía seguía activo y que, para colmo, seguía recibiendo donaciones. Ahí supe que esto no era solo una mentira personal, esto era fraude. Y no un fraude pequeño. Era de esos que, con el abogado correcto, te pueden joder la vida entera. Recordé entonces a alguien que me debía un favor, Amanda, una abogada laboral que había sido clienta mía hacía un par de veranos cuando su unidad de aire colapsó justo antes de una ola de calor. Le salvé el pellejo en menos de 3 horas y no le cobré ni la mitad de lo que normalmente habría cobrado, porque me cayó bien y porque tenía esa forma honesta de mirar, de agradecer de verdad. Le escribí por Facebook primero, preguntándole si aún ejercía, y ella respondió casi al instante, diciéndome que sí, que incluso ahora tenía su propia firma y que si necesitaba algo, que fuera directo a su oficina. Fui al día siguiente con una carpeta improvisada llena de pruebas, aún sin saber si lo que tenía era suficiente. Amanda me recibió con una sonrisa, me ofreció café y escuchó todo sin interrumpirme, sin poner caras, sin emitir juicios. Solo tomó notas, asintió, y de vez en cuando me miraba con una mezcla de lástima y furia contenida. Cuando terminé de hablar, cerró su cuaderno y me dijo, esto no solo es denunciable. Esto podría convertirse en una pesadilla legal para tu hermano si lo movemos bien. Me explicó que aunque el pagaré que habíamos firmado era informal y no estaba notariado, aún así era un documento que podía sostenerse en una demanda civil. Además, con todas las pruebas del engaño, la carga de la prueba estaba a nuestro favor. Pero lo más grave, según ella, era el uso fraudulento de GoFundMe, que podía ser denunciado directamente a la plataforma con todas las pruebas que tenía. Me aclaró que ellos tienen un equipo legal que investiga este tipo de casos, y si encontraban mérito, podían congelar los fondos, devolver el dinero a los donantes y hasta iniciar acciones penales. Y ahí me detuve. Porque no era solo yo. Había más personas que le habían creído. Había gente que, como yo, habían donado con la idea de que una niña estaba al borde de la muerte. No sabía cuántos eran, ni cuánto dinero había reunido, pero si era suficiente para un Tesla, estaba claro que no eran pocos. Esa misma noche me metí a fondo en la campaña de GoFundMe. Revisé los comentarios, los montos, los nombres de los donantes. Algunos eran personas que reconocía, amigos de la infancia, viejos conocidos del vecindario, incluso excompañeros de papá. Había uno que me partió el alma, espero que Lily se recupere pronto. Tu padre me ayudó en mi peor momento, y ahora me toca devolver el favor. Mucha fuerza, hermano. Manny. Lo leí varias veces, y en cada una sentí que se me endurecía el rostro. Porque Manny era un tipo que conocía desde los tiempos en que papá reparaba carros en el patio de atrás, un hombre sencillo, que apenas tenía lo justo para vivir. Y que aún así había sacado $150 para ayudar a la hija de Mark. Y Mark,
ese cabrón, los había usado probablemente para pagar la cuota inicial de un carro eléctrico de lujo. Fue ahí cuando decidí que esto ya no era una pelea entre hermanos. Era justicia. Mandé toda la evidencia a Amanda. Ella me dijo que tenía lo suficiente para redactar la demanda civil, pero que antes debía moverla con calma. Me recomendó no avisar a Mark, no confrontarlo, no enviarle mensajes, no hablar del tema con nadie de la familia. Según ella, si él creía que todo estaba bien, sería más fácil pillarlo en falso. Y así lo hice. Me tragué cada impulso, cada intención de escribirle y decirle lo que realmente pensaba. Empecé a vivir con una paciencia que no sabía que tenía. Cada noche revisaba su perfil de Instagram, donde seguía posteando como si viviera en un maldito comercial de seguros, fotos de desayunos caros, de botellas de vino con etiquetas que ni sé pronunciar, de frases inspiradoras que daban ganas de romperle la cara. Y ahí seguía el enlace del GoFundMe, como un monumento a su cinismo. Incluso organizó un evento en un parque, una especie de picnic de agradecimiento por las donaciones. Anunció que estaría celebrando la recuperación milagrosa de Lily e invitaba a todos a traer globos blancos para simbolizar esperanza. No sabía si reír o vomitar. Todo eso lo fui archivando. Tomaba capturas, grababa vídeos de las publicaciones, organizaba cada cosa con fecha, nombre y contexto. Incluso conseguí que un colega mío fuera al evento con una cámara escondida, solo para documentar todo. Amanda me dijo que ese material sería valioso para probar el patrón de engaño, la intención sostenida de defraudar. Y mientras tanto, yo seguía trabajando mis turnos, arreglando unidades podridas de moho, metiéndome en techos oxidados, conduciendo bajo el sol infernal de Arizona. Mientras mi hermano se paseaba como si la vida le sonriera desde el culo. Pero no por mucho. Porque ya estaba preparando cada pieza. Y cuando todo encajara, no habría más risas, ni branches, ni frases inspiradoras. Solo el sonido seco del sistema colapsando. Y esta vez, yo sería el que lo tirara al suelo. Actualización 3. Casi un mes después, cuando el clima ya empezaba a cambiar y el calor asfixiante de Arizona se volvía menos cruel, Mark organizó lo que él mismo llamó una celebración íntima para agradecer la recuperación de Lily. Lo anunció en sus redes con el mismo tono condescendiente y manipulador de siempre, como si el mundo entero le debiera gratitud por haber enfrentado una tragedia que, como ya sabía, jamás existió. Publicó un cartel digital donde aparecía Lily en un campo de flores, con la frase "Una guerrera que venció lo imposible" escrita en letras cursivas sobre el fondo. Acompañaba la imagen con un texto que decía que la fe, el amor y las donaciones de la comunidad habían obrado un milagro. Que estaban más que bendecidos y que querían compartir un día de alegría con quienes les habían tendido la mano. Y no sé si fue la palabra milagro o la foto sonriendo con esa cara falsa de satisfacción, pero en ese momento supe que el lugar donde iba a exponerlo no sería una oficina, ni un juzgado. Ni un correo frío con documentos legales. No. Lo iba a hacer en su propio evento. Rodeado de su gente. Con la misma voz con la que él me mintió, yo le iba a devolver la humillación. El evento fue en un parque público, uno de esos espacios grandes con carpas alquiladas, mesas con manteles blancos y globos atados a las esquinas. Llegué tarde a propósito, cuando todo ya estaba montado, con la idea clara de que si iba a hacerlo, tenía que ser con precisión, con calma, sin dejar que la rabia me hiciera perder el control. Fui vestido como siempre, jeans, camiseta de algodón, botas gastadas. No tenía que disfrazarme para parecer decente. Solo tenía que hablar. Y joder, tenía mucho que decir. Mientras me acercaba vi todo en cámara lenta. Los niños corriendo con globos, los adultos hablando entre ellos, algunos amigos de la familia que no veía desde el funeral de papá, y al fondo, Mark. Con su maldito peinado perfecto, con su camisa clara y ese reloj enorme que parecía más un símbolo de estatus que una herramienta. Estaba de pie frente a un pequeño proyector, preparando lo que sería el video de agradecimiento para todos los asistentes. Dijo en voz alta, para que lo oyeran: "Esto es un homenaje a todos ustedes, nuestros ángeles, nuestros salvadores". Esperé. Lo observé mientras empezaban las imágenes.
Eran clips de Lily jugando en el jardín, corriendo, pintando. Luego, la pantalla mostró unas escenas editadas con música suave, donde aparecían palabras como esperanza, fe, milagro. Era un montaje barato, manipulado, con efectos que intentaban hacer pasar una gripe por una historia de resurrección. Y en ese instante, con todos en silencio, aproveché el único momento en que la atención estaba completamente concentrada. Caminé hacia el frente, me giré hacia la multitud y simplemente hablé. Sin gritar. Sin teatro. Dije que mi nombre era el del hermano fracasado, como muchos ahí me conocían por boca del mismo Mark. Dije que yo era quien había prestado $40,000 con la promesa de que Lily estaba muriendo de leucemia y que necesitaban un tratamiento experimental urgente que no cubría el seguro. Dije que había confiado en la palabra de sangre de un hombre que usó a su propia hija como excusa para robar. Y entonces saqué una carpeta que llevaba bajo el brazo. No una digital. Una física, para que no pudieran decir que era falso. Leí en voz alta los datos de Phoenix Children's Hospital confirmando que no hubo ninguna internación. Mostré las capturas de pantalla de su GoFundMe, donde seguía pidiendo ayuda aún después de haber comprado un Tesla nuevo. Mostré los mensajes donde me juraba que no tenía cómo pagar la electricidad, mientras aparecía en restaurantes con vino de 3 cifras. No busqué lágrimas ni gritos. Solo dije los hechos. Uno por uno. Y luego extendí la carpeta para que cualquiera que quisiera verla pudiera hacerlo. Nadie dijo nada al principio. Solo escuchaban. Luego, los murmullos comenzaron. Algunos se alejaron de inmediato. Otros se quedaron quietos, procesando lo que acababan de oír. Su esposa, que estaba sentada con Lily en una de las mesas, dejó caer su vaso de jugo, y su rostro cambió de color como si acabara de entender todo por primera vez. Mark intentó interrumpirme, dijo algo como eso no es verdad, esto es un malentendido, pero ya era tarde. La verdad no necesita volumen, solo precisión. Lo que más me impactó no fue la reacción de los desconocidos. Fue la de su suegro. Un tipo viejo, de rostro duro, con mirada de esos que crecieron trabajando en el campo y que no toleran las mentiras. Se levantó lentamente, caminó hasta Mark y le lanzó el cupcake que tenía en la mano directo al pecho. Luego le dijo algo que todavía me retumba en la cabeza: yo enterré a mi hermano por un puto cáncer real, y tú vienes a jugar con eso, pedazo de basura. Después de eso, se fue. Sin mirar atrás. Como si el asco le pesara demasiado para quedarse un segundo más. Su esposa se llevó a Lily en brazos, y lo último que vi antes de irme fue a Mark con las manos en el rostro, tratando de ocultarse del mundo que ya no le creía. Yo no dije más. No me quedé a esperar disculpas. No me acerqué a abrazar a nadie. Solo caminé hasta mi camioneta, arranqué el motor y me fui por la misma carretera por la que había llegado. Pero esta vez, el silencio era distinto. No era el de la impotencia. Era el de la primera estocada. La que empieza a hacer temblar al enemigo antes de que se derrumbe todo. Actualización 4. 2 días después de la fiesta, la historia ya se había regado como gasolina encendida por toda la ciudad. No porque yo la hubiera empujado, no publiqué nada, no subí videos, no envié correos, sino porque cuando una bomba así explota en público, la onda expansiva llega hasta los rincones más cerrados. Gente que no veía desde el instituto empezó a escribirme para preguntarme si era verdad todo lo que había dicho. Otros, que solo me conocían por ser el hermano técnico de aire, me mandaban capturas del GoFundMe congelado, con mensajes del tipo: hermano, el karma sí existe, ese cabrón se lo merecía, o no tenía idea. Pero ahora todo encaja. En cuestión de horas, Mark pasó de ser el tipo con la familia perfecta a convertirse en una de esas historias que la gente cuenta cuando quiere advertirle a otro sobre lo que pasa cuando crees que nadie te va a pillar. GoFundMe no tardó en reaccionar. Amanda había enviado el informe completo con todo lo que teníamos y, al parecer, no fuimos los únicos. Algunas personas que donaron también empezaron a reclamar después de la fiesta, exigiendo explicaciones y pidiendo reembolsos. La cuenta fue congelada,
bloquearon los fondos restantes y enviaron un comunicado notificando que estaban iniciando una investigación por fraude bajo sus políticas internas. Mark, que siempre se jactaba de tener todo en regla y que solía decir que solo los tontos tienen problemas legales, de pronto se encontró con que ya no tenía acceso a los más de $20,000 que aún no había tocado de la plataforma. A eso se le sumó la notificación del banco, que tras detectar movimientos irregulares en la cuenta que él manejaba como negocio familiar, bloqueó temporalmente sus tarjetas y restringió el acceso digital hasta que aclarara los fondos. Según supe por fuentes comunes, el tipo casi se desmaya cuando fue a pagar el desayuno y su tarjeta fue rechazada 3 veces seguidas. Pero eso no fue lo peor para él. Su suegro, el mismo que le arrojó el cupcake frente a todo el mundo, no solo lo confrontó, sino que exigió a su hija, la esposa de Mark, que se separara inmediatamente. Él era de esos hombres chapados a la antigua, con un sentido del honor tan fuerte que hasta la simple mención de haber sido parte de un engaño lo hacía hervir. Le dijo que no iba a permitir que su nieta creciera en una casa donde se usaban las enfermedades para comprar lujos. Que, si ella se quedaba con ese hombre, no volvería a ver un centavo de él. Y por lo que supe después, no lo dijo en vacío, le pagó un abogado, le rentó un departamento amueblado en Glendale y se llevó a Lily con ellos, con la promesa de que no regresaría hasta que Mark enfrentara las consecuencias. Cuando me contaron eso, no supe si sentir alivio o más rabia. Porque, aunque sabía que Lily era inocente, me jodía pensar que su estabilidad dependía de que un adulto corrigiera el desastre que su padre había causado. Mark se quedó solo. Literalmente. Su círculo de amigos, esos tipos de dientes blanqueados y relojes brillantes que tanto presumía, se evaporaron en cuestión de días. Uno de ellos, que trabajaba en una financiera local, fue despedido después de que una investigación interna revelara que había facilitado ciertas gestiones para que Mark accediera a un préstamo usando documentación alterada sobre el supuesto estado de salud de su hija. Sí, así de lejos llegaba la mentira. No era solo un engaño familiar. Era una red de favores podrida. Cuando ese tipo perdió su trabajo, los demás entendieron que estar cerca de Mark era una bomba a punto de explotar, así que cada uno fue saltando por la borda como ratas en un barco incendiado. El único que se quedó fue un primo lejano que apenas conocía, pero que le ofreció su cochera para dormir por un par de días. Ahí terminó. Durmiendo sobre un colchón inflable, con una caja plástica como mesa de noche y una lámpara portátil prestada. No había fotos. No había música de fondo. No había frases de abundancia colgadas en las paredes. Solo el eco de sus propias decisiones. Durante ese tiempo, yo no hice nada más. No publiqué más pruebas. No respondí a sus llamadas, porque claro que llamó, aunque no para disculparse. Solo para intentar explicarse. Me dejó un mensaje de voz en el que usó esa voz quebrada que antes me habría conmovido, diciendo que las cosas se salieron de control, que no lo hizo con mala intención. Que pensó que se resolvería todo rápido y que ahora no tenía a nadie más que a mí. Me limité a borrar el mensaje. Porque no merecía una respuesta. Porque su problema no era que se le salió de las manos. Su problema era que creyó que podía usar la mentira como estilo de vida. Que podía robar sin consecuencias. Que la empatía de los demás era su banco personal. Y ahora que ese banco lo había cerrado, estaba desesperado por encontrar un nuevo préstamo de lástima. Pero conmigo ya no. Amanda, por su parte, siguió moviendo la demanda civil. Teníamos el pagaré, teníamos los movimientos, teníamos el testimonio del hospital y los registros de la campaña. Todo apuntaba a que, aunque la vía penal sería más lenta, la vía civil nos iba a abrir camino rápido. Ella presentó la demanda en la corte del condado de Maricopa e incluso consiguió que nos asignaran una audiencia preliminar para la restitución del préstamo. Lo más irónico de todo es que, durante ese proceso, uno de los documentos presentados por el abogado de Mark fue una declaración de que no tenía ingresos formales y que su único sustento reciente había provenido de donaciones públicas por una emergencia médica familiar. Es decir, admitía que había usado ese dinero como ingreso, lo cual reforzaba nuestro argumento de que había sido una estafa intencionada, no una ayuda malinterpretada.
Y ahí ya no era solo un hermano cabrón. Era un acusado con todo el camino legal apuntando hacia él. Para cuando llegó la notificación formal de la corte, Mark ya estaba en modo de pánico. Intentó negociar. Me buscó a través de su madre, a través de conocidos, incluso trató de interceptarme una mañana afuera de un trabajo, cuando salía de una casa tras instalar un condensador. Me dijo que si retiraba la demanda, me daría la casa del lago. Que ya no podía mantenerla, que los pagos lo estaban ahorcando, que estaba en proceso de embargo y que si yo aceptaba, al menos no la perdería toda. Lo miré por un segundo sin decir nada. Tenía la barba crecida, las ojeras marcadas y el mismo brillo en los ojos que recuerdo haberle visto a papá el día que supo que su taller no iba a sobrevivir la pandemia. Pero papá era un hombre honesto. Papá jamás habría vendido a su hija para financiar un carro de lujo. Así que le respondí con una frase simple, sin levantar la voz: te dije que ibas a pagar cada centavo. No he empezado ni a cobrar los intereses. Y me subí a la camioneta. La humillación ya estaba en curso. Pero la verdadera factura, la más pesada, todavía estaba por llegar. Y esta vez, él no iba a poder pedirle ayuda a nadie para pagarla. Actualización 5. Pasaron casi 3 meses desde aquella tarde en que lo vi por última vez, ahí, parado frente a mí, derrotado, acorralado por su propia miseria. Lanzándome una oferta desesperada como quien lanza una cuerda a un pozo que él mismo cavó. 3 meses en los que el caso avanzó sin freno, en los que Amanda me mantenía al tanto de cada paso del proceso civil, de cada respuesta presentada por su abogado, un tipo barato. De esos que aparecen cuando ya no hay nadie más dispuesto a representar a un imbécil como Mark, y en los que, para mi sorpresa, no intentó retrasarlo todo como yo habría esperado. No. Lo que hizo fue lo contrario, presionó para llegar a una audiencia cuanto antes, como si creyera que aún tenía una última carta por jugar. Como si en el fondo se aferrara a la idea de que yo iba a perdonarlo si me lo pedía frente a un juez. Y ahí entendí algo. Mark no estaba acostumbrado a perder. No sabía lo que era no tener el control, no sabía lo que era enfrentarse a alguien que ya no le temía, que ya no lo respetaba. Que lo había desenmascarado sin dudar y que estaba dispuesto a llevar todo hasta las últimas consecuencias. La audiencia se llevó a cabo en una pequeña sala del juzgado del condado, nada espectacular, sin cámaras, sin periodistas ni flashes, pero para mí fue el escenario perfecto. Un lugar silencioso, neutral, donde los papeles valen más que las lágrimas y donde las mentiras no tienen forma de camuflarse con frases bonitas. Amanda llegó puntual, vestida con un traje gris impecable, cargando el mismo dossier que habíamos armado desde el inicio, solo que ahora era más grueso, más completo, más afilado. Mark llegó 10 minutos tarde, vestido con una camisa que alguna vez debió ser blanca, con las mangas arrugadas y el cuello suelto. Tenía la mirada opaca, y por primera vez no intentó fingir una sonrisa. Su abogado, un tipo bajo, con un maletín que parecía más viejo que su traje, apenas levantó la vista cuando entró. La jueza, una mujer de rostro severo, leyó los antecedentes sin inmutarse. Explicó que estábamos ahí para resolver una demanda por incumplimiento de acuerdo privado, y que en base a la evidencia se decidiría si se procedía a una orden de restitución y embargo de propiedad. Cuando llegó el momento de hablar, Amanda fue precisa, como siempre. No usó florituras, no exageró. Presentó el pagaré firmado, explicó que no había sido honrado en tiempo ni forma, que se había solicitado la devolución en reiteradas ocasiones, y que en su lugar, el demandado no solo había evitado el reembolso, sino que además se había comprobado que el dinero fue obtenido bajo premisas falsas. Enumeró las pruebas que ya conocíamos, la inexistencia del tratamiento médico, los movimientos de la cuenta personal, la adquisición del vehículo, la utilización de la campaña pública con fines personales, y el intento de evitar la restitución mediante negociaciones sin sustento. Cuando el juez pidió la palabra a la defensa, el abogado de Mark tartamudeó. Dijo que su cliente se encontraba en una situación financiera precaria, que había perdido a su familia, que estaba en tratamiento psicológico, lo cual, por cierto, nunca fue respaldado con documentos. Y que deseaba llegar a un acuerdo compasivo debido a las circunstancias. No negó los hechos.
Simplemente pidió indulgencia. Fue ahí donde Mark levantó la voz y dijo, con un tono quebrado que no tenía nada de auténtico, yo no soy un criminal, solo intenté hacer lo mejor por mi familia. Y lo perdí todo. Nadie respondió. Porque ya nadie le creía. Ni siquiera él. La jueza lo miró durante varios segundos. Luego se volvió hacia mí y me preguntó si aún quería seguir adelante con la demanda, o si estaba dispuesto a llegar a un acuerdo fuera de corte. No le respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. No porque dudara, sino porque quería que cada segundo se le sintiera como una gota de agua en una celda vacía. Luego dije, con la misma voz tranquila que usé aquella tarde en el parque, si quiero seguir. Quiero la casa del lago. Quiero que quede claro que no todo se resuelve con lágrimas. Y quiero que esta sea la última vez que alguien como él usa a su hija para estafar a la gente que lo quiere. Amanda asintió, sacó un documento preparado con antelación y pidió que se oficializara el acuerdo de transferencia de propiedad como pago total de la deuda. La jueza firmó la orden y notificó que, desde ese momento, la propiedad pasaba a ser mía. Mark no se movió. No dijo nada. Solo bajó la mirada y se quedó ahí, encorvado, con los hombros hundidos, como si de pronto ya no supiera ni cómo mantenerse en pie. Ya no era arrogante. Ya no era el tipo que se reía de mis camisas baratas ni el que me decía que yo era un fracasado como papá. En ese momento, Mark no era más que un hombre al que le acababan de arrancar la última mentira que le quedaba. Y esa era mía. Después de la audiencia, Amanda me acompañó hasta el estacionamiento. Me entregó una copia del documento de traspaso, me estrechó la mano y dijo que ahora solo quedaba registrar todo ante el condado y firmar la escritura final. Le agradecí como pocas veces he agradecido algo en mi vida. Y cuando se fue, me quedé dentro de mi camioneta durante largo rato. No porque necesitara pensar. No porque estuviera procesando nada. Sino porque, por primera vez en años, sentí que no tenía nada que tragarme. Nada que justificar. Nada que aceptar por lástima, por vínculo, por apellido. Lo que había hecho no era venganza impulsiva. Era justicia. Era la consecuencia inevitable de una cadena de decisiones que Mark tomó creyendo que nadie se atrevería a plantarle cara. Y esa cara había sido la mía. Días después, conduje hasta la casa del lago. Ya no estaba vacía. Tenía un par de muebles viejos, un colchón enrollado en la esquina del salón, unas cajas sin abrir. Lo supe apenas crucé la puerta, Mark había intentado quedarse ahí de forma clandestina. Había usado el tiempo antes del fallo para ocuparla como último refugio. Pero ya no le pertenecía. Entré con la orden en la mano y lo encontré sentado en el porche, fumando un cigarro que parecía no disfrutar. Me miró. No dijo nada. Solo me preguntó si podía llevarse un par de cosas. Le dije que sí. Pero que no volviera. Que esa casa ya no era su santuario, ni su escape, ni su símbolo de poder. Esa casa era mía. Era el resultado de su caída. Y yo no pensaba decorarla con migajas de su pasado. No volvió a insistir. Se fue con una maleta rota y una mirada que ya no tenía soberbia. Yo me quedé. Limpié. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el sol. Y por primera vez, en mucho tiempo, respiré sin sentir el peso de ser el fracasado de nadie. Ahora, los papeles decían otra cosa. Ahora, el único nombre en la escritura era el mío. Y Mark, bueno, Mark iba a necesitar dinero. Pero esta vez, lo necesitaría para pagar un abogado. Porque la demanda penal ya estaba en marcha. Y eso no se pagaba con lágrimas. Actualización final. 6 meses después de aquella audiencia en la que finalmente me entregaron la propiedad del lago, la vida había encontrado un ritmo extraño pero familiar, como esos motores que al principio suenan forzados pero que, con el tiempo, comienzan a girar en armonía cuando los ajustas tú mismo, con paciencia y sin manual. La casa ya no era un recuerdo amargo de lo que fue suyo, sino un símbolo muy claro de lo que yo había logrado construir con todo lo que él quiso arrebatarme. Me tomé mi tiempo para acondicionarla a mi modo, sin prisa, sin ayuda, sin lujos innecesarios.
Pinté las paredes con mis propias manos, reemplacé las alfombras llenas de polvo por pisos sencillos de madera clara, instalé un sistema de aire acondicionado de primera porque, claro, si alguien sabe cómo hacerlo bien, soy yo. Compré muebles usados en perfecto estado de una familia que se mudaba a Utah y los adapté al espacio sin opulencia, pero con dignidad. Me gustaba entrar, cerrar la puerta y saber que nada en ese lugar había sido prestado ni robado ni regalado por lástima. Era mío. Cada jodido centímetro. Volvía al lago cada fin de semana. Después de mis turnos o cuando quería desconectarme del bullicio, manejaba unas horas en la F-150 vieja que me dejó papá y me perdía entre los pinos. Dejando que el aire frío de la madrugada se llevara cualquier resto de rabia. La chimenea se volvió mi lugar favorito. Me sentaba ahí con una cerveza barata y escuchaba el crujir de la madera mientras miraba el reflejo de las llamas en las ventanas. No pensaba en venganza. No repasaba la historia. Solo existía. Y eso, para alguien que había pasado años justificando cada pedazo de su vida frente a un hermano arrogante, era más que suficiente. Mamá, que ya tenía días buenos y días en los que no me reconocía, venía conmigo a veces. Le gustaba sentarse en el porche y ver las ardillas correr por los árboles. Decía que el aire del lago la hacía dormir mejor, y aunque no recordaba que la casa alguna vez perteneció a Mark, siempre decía que yo era su hijo más responsable. Y eso bastaba. En cuanto a él, su caída no se detuvo ahí. Después de que se formalizó la transferencia y se ejecutó la orden de embargo, Amanda presentó el último bloque de la ofensiva, la denuncia penal por fraude a benefactores, respaldada no solo por mí, sino por al menos 6 personas que habían donado cantidades significativas a la campaña de GoFundMe y que, tras la explosión del escándalo, no dudaron en sumarse. Una de ellas era una maestra jubilada, que había donado $1000 con la esperanza de hacer la diferencia en la vida de una niña enferma. Otra era una madre soltera que perdió a su hijo por cáncer infantil y que se sintió llamada a ayudar a alguien más. Cuando estas personas se enteraron de la verdad, no solo sintieron rabia. Sintieron que les escupieron en la cara. Y eso pesa. Eso deja huella. La Fiscalía del Condado tomó el caso sin mucho entusiasmo al principio, pero Amanda, que ya conocía el sistema desde adentro, supo cómo mover las piezas. No buscábamos que lo encarcelaran de inmediato. Buscábamos que no pudiera volver a poner un pie en un banco, en una oficina, en una campaña pública, sin que su nombre despertara sospechas. El caso se hizo público. No viral, pero sí lo suficiente para que circulara por los canales locales. Hubo un segmento breve en la estación de noticias de Tempe, donde presentaron la historia sin nombres completos, pero con todos los elementos, la falsa enfermedad, la campaña, el préstamo, la fiesta. Me negué a aparecer en cámara, pero le di permiso a Amanda para hablar. Ella fue precisa, firme, sin dramatismo. Explicó que el caso no se trataba solo de un fraude económico, sino de la manipulación emocional más sucia que se puede cometer, usar a una hija sana como excusa para estafar. El impacto fue inmediato. Uno de los donantes que aún no se había pronunciado vio el reportaje y presentó su propia denuncia. Otros comenzaron a exigirle públicamente a Mark que devolviera el dinero. Pero para entonces, él ya no podía ni sostener su propio nombre. Estaba trabajando en un taller mecánico de medio tiempo, sin seguro, sin beneficios, sin ningún rastro de la vida que solía presumir. Lo supe porque uno de mis proveedores de piezas para Bach también abastece ese taller, y fue él quien me dijo que Mark trabajaba bajo el alias Tony para evitar que lo identificaran. Lo vi una última vez un martes por la mañana, mientras instalaba un sistema nuevo en una oficina pequeña del centro. Yo salía del edificio con una caja de herramientas y él venía caminando por la acera, vestido con un overol sucio, empujando una carreta con llantas pinchadas y cara de no haber dormido en días. Se detuvo cuando me vio. Intentó disimular, pero no pudo. Bajó la mirada. Me observó de reojo. Y lo único que hizo fue asentir con la cabeza, como si supiera que no había espacio para palabras. No le devolví el gesto. No porque me creyera superior, sino porque ya no me debía nada que pudiera explicarse en un cruce de miradas. Su vergüenza era su única condena real.
Porque los papeles pueden perderse, las casas pueden cambiar de nombre, el dinero puede volver a ganarse, pero la humillación de haber sido expuesto por el mismo hermano que siempre llamó fracasado. Esa se le quedó grabada en los huesos. Hoy sigo siendo técnico. Sigo trabajando largas horas. Sigo pagando impuestos, llenando formularios, cambiando filtros y ajustando termostatos en casas donde ni me miran a la cara. Pero duermo bien. Como bien. Vivo sin miedo. Y si algo aprendí de todo esto es que hay batallas que uno no busca, pero que cuando se presentan, hay que pelearlas con todo. Sin dar la espalda. Sin bajar la cabeza. Porque si no lo haces, te hunden. Y yo ya me había dejado hundir demasiadas veces. Esta vez, el que se fue al fondo fue él. Y no pienso lanzarle ni una cuerda. Porque si algo me enseñó mi padre, con sus manos rotas y su dignidad intacta, es que el valor de un hombre no se mide por cuánto brilla cuando todo va bien, sino por cómo responde cuando el mundo lo empuja al borde. Yo aguanté. Mark eligió mentir. Y cada quien terminó en el lugar que se ganó.